Un perro perdido durante más de un año se reencuentra con su dueño. Pero lo que parecía ser solo un emotivo reencuentro, se transforma en algo mucho más profundo. Algo inesperado sucede poco después, algo que nadie podría haber imaginado. Max, un pitbull lleno de vida y siempre curioso, adoraba correr por el jardín de su casa, donde cada rincón era una nueva aventura. Sus días estaban llenos de alegría, explorando cada hoja, oliendo cada flor y siempre atento a cualquier novedad. Hasta que, una tarde tranquila, sus ojos atentos captaron algo inusual, un pequeño agujero en la cerca. Eso parecía una invitación irresistible. ¿Qué habría al otro lado? El corazón de Max se aceleró con la idea de descubrir lo desconocido. Dio un salto ágil y, en segundos, atravesó la cerca, dejando atrás la seguridad de su hogar, sin darse cuenta de que ese simple acto lo alejaría de todo lo que amaba. La ciudad, que hasta entonces solo era un ruido distante, ahora era una inmensidad llena de nuevos olores y sonidos. Max caminó por calles concurridas, con gente apresurada y coches que pasaban haciendo ruidos fuertes. El suelo era duro, frío y muy diferente del suave césped de su jardín. Cada esquina era un nuevo descubrimiento, pero a medida que el día se convertía en noche, Max empezó a sentir algo extraño, una sensación de soledad. Las calles, antes llenas de novedades, ahora parecían confusas e intimidantes. Vagó hasta encontrar un callejón estrecho y silencioso, donde finalmente se detuvo. El lugar era frío y sin vida, muy diferente del calor y la seguridad de su casa. Acurrucado sobre una vieja caja de cartón, Max se acurrucó para calentarse. Su cuerpo cansado finalmente cedió al sueño, pero en su mente, soñaba con el sonido familiar de la voz de Juan, llamándolo de vuelta a casa. Mientras tanto, Juan, su dueño, sintió de inmediato el vacío dejado por la ausencia de Max. La casa, antes llena de vida, ahora parecía increíblemente silenciosa. El agujero en la cerca era un recordatorio constante de su propia distracción, y la culpa pesaba en su pecho. Sabía que no podía perder tiempo. Con el corazón apretado, Juan comenzó una búsqueda incansable. Imprimió carteles con una foto de Max, donde sus ojos dulces parecían pedir ayuda. No era solo un perro perdido, era un miembro de la familia, y Juan haría cualquier cosa para recuperarlo. Cada cartel que pegaba en postes y árboles representaba su esperanza renovada. En todos ellos escribió una súplica emotiva, describiendo cómo Max era especial, cómo tenía una marca única en la pata que lo diferenciaba. Juan visitaba refugios de animales con frecuencia, su corazón acelerando cada vez que se abría una nueva puerta. Hablaba con los voluntarios, describiendo en detalle el comportamiento cariñoso de Max y cómo formaba parte de su vida. Los días se convirtieron en semanas, que se transformaron en meses, pero Juan no se rendía. Cada mañana despertaba renovado, listo para trazar nuevas rutas, visitar nuevos lugares y colocar más carteles. Pero la ciudad era grande, y el tiempo, implacable. Por la noche, cuando regresaba a casa sin respuestas, la tristeza se instalaba. Lo único que quedaba era una esperanza silenciosa de que, de alguna manera, Max encontraría el camino de regreso. Para Max, sin embargo, las calles no fueron amables. Enfrentó días de hambre, noches de frío y la constante sensación de estar perdido. Pasó un año desde el día en que atravesó ese agujero en la cerca. Sus aventuras ahora eran recuerdos lejanos, y la soledad parecía ser su única compañía. Hasta que, una tarde fría y nublada, mientras buscaba cualquier migaja de comida, Max fue avistado por un equipo de control animal. Estaba delgado, con el pelaje sucio y sin brillo. Sus ojos, que alguna vez reflejaban curiosidad, ahora mostraban cansancio y tristeza. El equipo se acercó con cuidado, dándose cuenta de que Max estaba exhausto. Lo llevaron al refugio, donde finalmente encontraría descanso. En el refugio, Max fue tratado con cariño y atención. Le ofrecieron un lugar cálido, comida y cuidados médicos para sus heridas. Pero, a pesar de la seguridad, Max no podía esconder la profunda tristeza que cargaba. Pasaba largos momentos mirando al vacío, como si esperara algo o a alguien que no llegaba. Los empleados del refugio, conmovidos por su comportamiento silencioso y melancólico, decidieron llamarlo Rocky. Creían que un nuevo nombre podría simbolizar un nuevo comienzo, pero el corazón de Rocky seguía atrapado en el pasado. Si te gustan las historias emotivas sobre animales, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Mientras los otros perros jugaban y ladraban, Rocky permanecía en su rincón, quieto, observando el mundo pasar a su alrededor. Sus ojos tristes y su postura silenciosa preocupaban a los cuidadores. María, una de las voluntarias, sintió una conexión especial con él. Todos los días, se sentaba al lado de su jaula, hablándole, tratando de alguna manera de traer un poco de alegría a esa alma tan herida. Sabía que, detrás de esa quietud, había una historia de añoranza, una espera que tal vez nunca terminaría.
María, una voluntaria dedicada, no desistía de intentar atravesar la barrera de tristeza que Boris, como ahora llamaban a Max, parecía haber levantado a su alrededor. Todos los días, traía diferentes golosinas y juguetes, siempre con la esperanza de encontrar algo que despertara el interés del perro. A pesar de tantos esfuerzos, Boris permanecía apático, rara vez mostrando alguna reacción. Pero María creía que, en el fondo, él aún guardaba un poco de la alegría que alguna vez tuvo. A veces, cuando el refugio finalmente se silenciaba al final del día, María se sentaba junto a Boris y leía historias en voz alta. Su voz suave llenaba el ambiente, y aunque Boris no podía entender cada palabra, parecía sentir la intención detrás de ellas. En raros momentos, cuando la noche estaba particularmente tranquila, Boris se acercaba lentamente y apoyaba la cabeza en el regazo de María. Esos eran los momentos más conmovedores para ella. Era una señal de confianza, pequeña pero inmensamente significativa. En esas breves ocasiones, parecía que Boris, por un instante, olvidaba su tristeza y se permitía sentir el afecto que lo rodeaba. El equipo del refugio, preocupado por el bienestar emocional de Boris, decidió cambiar un poco la rutina. Empezaron a llevarlo a paseos más largos, con la esperanza de que el contacto con el mundo exterior despertara algo en él. Durante esos paseos, Boris observaba el mundo con un interés moderado, pero su postura seguía abatida. Cada vez que regresaba al refugio, su melancolía parecía volver con más fuerza, como una sombra que nunca lo dejaba. Mientras tanto, la vida de Juan, el antiguo dueño de Max, seguía envuelta en una niebla de nostalgia. Nunca logró llenar completamente el vacío dejado por su fiel amigo. Cada rincón de la casa parecía resonar con la ausencia de Max, y los paseos, antes llenos de alegría y risas, ahora eran solitarios y tristes. Cada paso traía a la mente recuerdos de los días felices que pasaron juntos, y esas memorias lo inspiraban, pero también lo hacían cuestionar algo profundo. ¿Estaba listo para abrir su corazón nuevamente a otro compañero? En una noche tranquila, sentado en su sofá, Juan reflexionaba sobre Max. Se preguntaba dónde podría estar y si aún vagaba por las calles, solo, con hambre y frío. La simple idea de adoptar otro perro le traía un torbellino de emociones. Sentía culpa por considerar la posibilidad, como si estuviera reemplazando a su amigo perdido. ¿Y si Max aún estuviera por ahí, perdido y esperando ser encontrado? Ese pensamiento pesaba como una piedra en su pecho. Pero, al mismo tiempo, Juan comenzaba a reconocer una dura verdad: Max había desaparecido hacía muchos meses, y a pesar de todo el esfuerzo y las búsquedas incansables, no había surgido ninguna pista concreta. Cada noche, mientras la casa permanecía en silencio, él reflexionaba. Tal vez adoptar otro perro fuera una forma de honrar la memoria de Max. Después de todo, podría abrir su hogar a otro perro perdido, alguien que también necesitaba amor y cuidado. Sin embargo, esa idea lo hacía sentir dividido entre la lealtad a su amigo desaparecido y el deseo de llenar el vacío que lo acompañaba a diario. Sentado en el silencio de su hogar, Juan recordaba el día en que Max se escapó. Cada detalle de ese momento parecía más vivo que nunca. La culpa por no haber sido más cuidadoso con la cerca, por no haber notado el agujero a tiempo, atormentaba su mente. Se preguntaba si algún día realmente podría seguir adelante. A imagem do buraco na cerca continuava a martelar a consciência de João, como lembrete implacável de sua falha. O silêncio que agora preenchia sua casa era quase insuportável, cada canto parecia gritar a ausência de Max, o fiel companheiro que ele deixará escapar por descuido. João se sentia esmagado pela culpa. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, mais atento, nada disso teria acontecido, pensava repetidamente, enquanto o peso dessa responsabilidade pressionava seu peito. Sentado na mesa da cozinha, onde tantas vezes Max se aninhava a seus pés, João se perdia nas lembranças. Ele revivia as tardes em que Max corria feliz pelo quintal, as vezes em que deitava ao seu lado no sofá, e o carinho silencioso que trocavam nos momentos mais simples. Agora, cada lembrança vinha carregada de dor, como se a felicidade do passado zombasse dele, mostrando o quão diferente a realidade se tornará. A cada passo que dava dentro de casa, João era lembrado da ausência de Max, o brinquedo esquecido em um canto, o arranhão na porta da varanda, o lugar favorito de Max na sala. Tudo aquilo que antes era alegria, agora parecia um lembrete constante de sua falha. Ele não conseguia esquecer o momento em que percebeu que Max havia sumido. O pânico que tomou conta dele foi imediato. Lembrava-se de correr desesperado pelas ruas, chamando o nome de Max, esperando a cada esquina que ele aparecesse correndo, como sempre fazia. Mas a realidade era muito mais cruel. O buraco na cerca, que ele jamais imaginara que pudesse ser uma saída para Max, se tornará o portal que o separava. E a culpa, essa sombra implacável, o acompanhava a cada dia,
enchendo seu coração de arrependimento. Como pude deixar isso acontecer? João se perguntava, revivendo em sua mente aquele dia fatídico repetidamente, buscando um erro, uma maneira de ter feito tudo diferente. Por meses, a culpa dominou seus pensamentos, fazendo questionar se era realmente um bom dono. Ele queria acreditar que sim, que fez tudo o que pôde, mas a dúvida o corroía por dentro. No entanto, mesmo com todo o arrependimento, João sabia que não poderia continuar preso nessa culpa para sempre. Ele precisava seguir em frente, precisava dar uma nova chance a si mesmo, e, talvez, a outro cachorro. A decisão de visitar o abrigo de animais foi difícil, quase como uma traição à memória de Max. Mas João sabia, no fundo, que sua casa ainda tinha espaço para o amor e que ele tinha muito para oferecer. Ao chegar ao abrigo, o som dos latidos e dos cachorros correndo para a frente das gaiolas o envolveu imediatamente. João caminhou pelos corredores devagar, observando cada cão com atenção, buscando algo nos olhares deles, uma conexão que pudesse tocar seu coração, como Max havia tocado. Mas a cada passo, o vazio dentro de João parecia se expandir. Ele acariciava os cães, trocava olhares com alguns, mas nenhum deles despertava aquela fagulha especial que ele tanto desejava sentir. Estou procurando por Max em todos eles, João se perguntava, o coração apertado, enquanto acariciava a cabeça de um filhote que o olhava com olhos cheios de esperança. Era difícil. Ele queria dar uma chance a algum daqueles cães, mas também queria encontrar aquela mesma conexão que tivera com Max. A dúvida o corroía por dentro. Será que era justo esperar que outro cachorro pudesse preencher o vazio deixado por Max? Será que ele estava pronto para abrir novamente seu coração? Foi então, enquanto caminhava lentamente em direção ao final do corredor, que algo extraordinário aconteceu. No canto mais escuro de uma das últimas gaiolas, um pitbull estava encolhido, deitado com a cabeça baixa, os olhos tristes observando o movimento ao redor com uma calma melancólica. João parou abruptamente. Havia algo naquele cão que mexeu profundamente com ele. O jeito como o pitbull olhou, silencioso, a cabeça ligeiramente inclinada, com os olhos tão cheios de tristeza, fez com que uma onda de emoções varresse João por completo. Era como se, de alguma forma inexplicável, ele estivesse olhando nos olhos de Max novamente. Max, João sussurrou, incrédulo, sem conseguir acreditar no que via. Seu coração disparou. Aquilo não era possível, ele sabia disso. Mas o cão, ao ouvir seu nome, levantou-se devagar, como se estivesse testando cada movimento. Havia uma hesitação cuidadosa, como se cada passo fosse dado com cautela, mas também com esperança. E então, os olhos do pitbull se iluminaram com uma faísca de reconhecimento, uma emoção tão palpável que fez o coração de João se apertar ainda mais. Se você chegou até essa parte da história, comente, história emocionante. João deu um passo à frente, com as mãos tremendo levemente, enquanto se aproximava da gaiola. Seus olhos se fixaram no pitbull, e algo dentro dele dizia que aquele momento era especial, que aquele cão não era apenas mais um entre tantos. Quando o pitbull finalmente chegou perto da grade, seus olhos encontraram os de João, e naquele instante, uma conexão indescritível se formou. O peso da tristeza parecia se dissipar por um breve momento, substituído por algo mais profundo, uma sensação de que ambos, cão e dono, estavam se encontrando de novo, depois de um longo e doloroso intervalo. La mano de Juan se extendió temblando, sus dedos rozando el pelaje áspero del pitbull. Los ojos del perro, antes apagados, ahora brillaban con una curiosidad cautelosa, pero también con una emoción que Juan reconocía profundamente. Ambos estaban buscando algo, y en ese instante, Juan supo que había encontrado lo que buscaba. Max, o al menos una parte de él, estaba ahí, en esa mirada, en esa presencia silenciosa. Las lágrimas llenaron los ojos de Juan, pero esta vez no eran de tristeza o culpa. Eran de alivio, de esperanza. Aquel perro, que ahora estaba frente a él, era la oportunidad de un nuevo comienzo. No reemplazaría a Max, porque eso sería imposible. Pero podría ayudar a Juan a seguir adelante, a redescubrir el amor y la alegría que pensó haber perdido para siempre. Juan confirmó sus sospechas al examinar al perro más de cerca. La forma de los ojos, el color del pelaje, e incluso la manera única en que el perro inclinaba la cabeza, todo era extrañamente familiar. El pitbull tenía una pequeña cicatriz en el ojo derecho, una marca que trajo a su mente un recuerdo, una remembranza de un juego de hace años. Juan nunca había olvidado esa cicatriz, un vestigio de una aventura compartida, y ahora estaba allí, delante de él, como un símbolo del pasado que creía perdido para siempre. Pero lo que realmente lo hizo creer fue la mirada. Esa mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio, una mirada que transmitía un mensaje claro, incluso sin palabras, Max recordaba.
El pitbull sabía quién estaba frente a él. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan mientras extendía la mano hacia la puerta de la jaula, sus dedos encontrando el metal frío. Tienes razón, Max. Has vuelto, dijo Juan, su voz temblando de emoción y alivio. El perro dio un paso vacilante hacia la puerta, y como movido por una esperanza cautelosa, su cola comenzó a moverse lentamente, una vacilación cargada de expectativa. En ese instante, mientras hombre y perro intercambiaban miradas, un vínculo perdido se restablecía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiendo que el pasado y el presente se fusionaran. Ya no había duda. Juan sabía, en el fondo de su corazón, que Max había regresado a él, y Max, por su parte, sabía que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Ese momento, suspendido en el tiempo, era un portal que abría las puertas hacia un futuro que ambos deseaban compartir desesperadamente. Con el corazón acelerado, Juan llamó a uno de los empleados del refugio. ¿Puedes decirme más sobre él?, preguntó, señalando a Max. El empleado miró al perro y respondió con una ligera sonrisa, llegó hace aproximadamente un año. Estaba muy triste y callado. Lo llamamos Boris. Juan sonrió, con lágrimas llenando sus ojos. Su nombre es Max, dijo, con la voz quebrada. Es mi perro, mi amigo, que perdí hace mucho tiempo. María, una de las empleadas más antiguas del refugio, observaba todo desde lejos. Ya había sido testigo de muchos reencuentros y despedidas en ese lugar, pero nada como lo que estaba ocurriendo entre Juan y Max. Desde el primer día en que el pitbull, entonces llamado Boris, llegó al refugio, María sintió una conexión especial con él. Siempre había percibido la melancolía en los ojos del perro, como si estuviera esperando a alguien, extrañando a alguien especial. María imaginaba que Max había sido abandonado, y esa idea le partía el corazón. Veía la esperanza en los ojos de Max, como si esperara a alguien que temía no volver a ver jamás. Ahora, al ver el reencuentro de Joao con Max, la realidad de la situación conmovió profundamente a María. Ella observaba el cuidado y el amor con los que Joao trataba a Max, como le hablaba al perro y lo tocaba. Era evidente que este momento no era solo un reencuentro físico, sino algo mucho más profundo. Max no solo había sido encontrado, estaba volviendo a casa, al lugar que siempre supo que era su hogar. María, que hasta entonces se había mantenido fuerte, no pudo contener más las lágrimas. Empezaron a caer libremente, cada una cargando la alegría y el alivio de ver a un animal tan querido finalmente reencontrarse con su dueño. Joao, por su parte, estaba completamente absorto en examinar a Max. Pasaba cuidadosamente las manos por el pelaje del perro, revisando si había nudos o cualquier signo de incomodidad. Levantaba cada pata, inspeccionándola con cariño para asegurarse de que no hubiera heridas o problemas sin tratar. Con cada movimiento, Joao buscaba en los ojos de Max alguna señal de dolor o sufrimiento, preguntando a los empleados, ¿está comiendo bien? ¿Cómo durmió? Las preguntas salían rápidamente, reflejando su genuina preocupación. Los empleados del refugio, incluyendo a María, respondían con amabilidad, asegurándole que Max estaba sano y había sido bien cuidado. Pero era claro que Joao necesitaba verlo por sí mismo, necesitaba sentir que su amigo estaba realmente bien. Cada respuesta positiva era un alivio, una confirmación de que, a pesar de todo el tiempo perdido y la tristeza que los había separado, Max estaba bien. Estaba volviendo a casa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El espíritu de Max, que antes parecía quebrado, comenzaba a restaurarse, y eso le daba a Joao la esperanza que tanto necesitaba. María, mientras observaba todo, sintió que su corazón se calentaba. Había sido testigo de un milagro, una conexión tan fuerte que ni el tiempo, ni la distancia, ni las adversidades pudieron romper. Y en ese momento, mientras Max miraba a Joao con sus ojos ahora brillando de esperanza y amor, supo que ese perro, que un día fue Boris, finalmente había encontrado el camino de regreso para ser Max, el fiel y amado compañero de Joao. Sintiendo una mezcla profunda de felicidad por Max y una enorme admiración por Joao, María no pudo contener las lágrimas que corrían por su rostro. La dedicación, el amor incondicional y la paciencia que Joao demostró fueron la prueba viva de lo que realmente significa cuidar a un animal. Sabía, en su corazón, que Max finalmente estaba donde pertenecía. El reencuentro trajo una sensación de paz que envolvió el refugio, como si hasta el propio ambiente pudiera sentir la intensidad de la conexión entre ellos. Era una confirmación conmovedora de que, por más que pasara el tiempo y las circunstancias fueran difíciles, el verdadero amor siempre encontraba su camino de regreso. Max, el pitbull que todos conocían como Boris en el refugio, era otro perro ahora. Durante el tiempo que pasó allí, siempre estuvo callado, algo retraído, prefiriendo aislarse en una esquina, como si hubiera aceptado el destino de vivir sin su antiguo dueño.
Rara vez interactuaba con los otros perros y mostraba poco interés por los humanos que intentaban ganarse su confianza. Pero en ese momento, frente a Joao, todo cambió. La transformación era casi mágica. Max parecía haber recuperado no solo su vitalidad, sino también la alegría de vivir que había estado dormida durante tanto tiempo. Mientras Joao se arrodillaba frente a la jaula, Max no podía contener su felicidad. Saltaba alrededor de Joao, moviendo la cola con una energía casi contagiosa. Sus ladridos, antes raros y silenciosos, ahora resonaban en el refugio como una melodía de celebración. Cada salto, cada movimiento de Max transmitía un amor y una gratitud que las palabras jamás podrían expresar. Lamiendo el rostro de Joao incansablemente, parecía querer, con cada toque, compensar los días, semanas y meses que estuvieron separados. La cola de Max no paraba. Se movía como un huracán de emociones, revelando cuánto significaba para él ese reencuentro. Max corría en pequeños círculos alrededor de Joao, como si estuviera ejecutando una danza de pura euforia, una coreografía creada por el reencuentro de almas que siempre habían pertenecido una a la otra. Sin embargo, a pesar de su excitación, Max siempre volvía rápidamente junto a Joao, apoyándose en él, buscando la seguridad y el consuelo de sus brazos. Era como si el perro dijera: «Estoy listo para redescubrir el mundo, pero solo si estás a mi lado». La escena era tan conmovedora que todos en el refugio, incluso los voluntarios más experimentados, se detuvieron a mirar, incapaces de apartar la vista de lo que parecía un milagro. Aquel perro que parecía haber renunciado a la vida, ahora brillaba con una felicidad que iluminaba a todos. María, quien había cuidado tanto de Max durante su estadía, secó las lágrimas y sonrió, satisfecha de ver que el amor de Joao había transformado por completo la vida de Max. Sabía que Max ya no era el mismo perro que llegó triste y desamparado. Ahora volvía a ser el Max que Joao conocía, lleno de vida, amor y una alegría de vivir que cautivaba a todos a su alrededor. Con el corazón rebosante de alegría y gratitud, Joao no podía dejar de agradecer a cada persona en el refugio. «Gracias, de verdad, por haber cuidado de él cuando yo no pude», dijo, con la voz ahogada por la emoción. Sabía que sin el cuidado y el cariño de María y de todos los empleados, ese reencuentro podría nunca haber ocurrido. Sus palabras llevaban un peso genuino, y el brillo en los ojos de Joao era prueba de cuánto agradecía todo lo que hicieron por Max. Ahora, con Max a su lado, el camino de vuelta a casa se sentía diferente. Las calles por las que Joao pasaba nunca parecieron tan llenas de vida, tan llenas de color y esperanza. A cada paso, sentía su corazón latir más fuerte, una mezcla de alivio y pura alegría. Max también parecía sentir esa nueva energía, observando todo a su alrededor con una curiosidad renovada. Cada olor, cada sonido, cada detalle del entorno parecía nuevo para él, como si el mundo se hubiera transformado en un lugar mágico lleno de descubrimientos. Cuando llegaron a casa, la emoción de Max era palpable. Apenas se abrió la puerta, corrió hacia adentro, como si estuviera regresando al lugar que siempre fue suyo. Max olía cada rincón, exploraba con entusiasmo sus antiguos juguetes y redescubría aquellos pequeños detalles que formaban parte de su vida antes de que todo cambiara. La caja de juguetes, que seguía en el mismo lugar, fue una de las primeras cosas que Max encontró. Con un brillo en los ojos, sacó cada juguete, uno por uno, redescubriendo viejos amigos que habían quedado atrás durante su ausencia. Entonces, vio su manta. Esa manta suave, que tantas noches lo había abrigado en momentos de frío, aún estaba allí, tirada en el sofá como antes. Max corrió hacia ella, empujándola con el hocico, acomodándola con cuidado hasta que quedó como a él le gustaba. Y entonces, con un suspiro profundo y lleno de satisfacción, Max se acostó sobre la manta, como si finalmente estuviera en paz. Joao observaba la escena, con una suave sonrisa en el rostro, sabiendo que lo peor había quedado atrás. Max subió a su lugar favorito en el sofá, ese rincón junto a donde Joao siempre se sentaba para ver televisión. Allí era donde los dos compartían palomitas mientras veían películas, un ritual que Joao no podía esperar para retomar. Ver a Max allí, en el lugar donde se habían creado tantos recuerdos felices, le trajo a Joao una paz indescriptible. Se sentía completo de nuevo, como si todas las piezas que faltaban en su vida estuvieran, finalmente, de vuelta en su lugar. El camino de Max hasta allí había sido largo y doloroso, pero ahora, todo estaba como debía ser. Estaba en casa, en el lugar al que siempre perteneció, junto al hombre que lo amaba más que a nada. Y Joao sabía que, de aquí en adelante, no importaba lo que sucediera, estarían juntos, listos para enfrentar lo que viniera. Todo estaba, por fin, como tenía que ser. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo, Max está en casa, y comparte esta emotiva historia con todos los que conocen el poder del amor y la conexión entre humanos y animales.